Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este domingo quinto de Cuaresma. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro de Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34, Salmo 50. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 7 al 9. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 20 al 33. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había unos gentiles. Estos, acercándose a Felipe el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre le premiará. Ahora mi alma está agitada, y que diré: Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Estamos ya a una semana del gran acontecimiento de nuestra salvación, en el que el amor de Dios se nos va a manifestar en plenitud, porque ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, y en él sea glorificado el Padre, pues la obediencia del Hijo, aun con lágrimas en los ojos y con gritos, hizo posible que el proyecto de Dios, que había trazado como un proyecto y una promesa de salvación, llegara a su plenitud. Y así, la ley que se había escrito en la piedra, ahora se escribirá en los corazones como una alianza nueva y eterna. 3 momentos de reflexión nos propone hoy esta liturgia, que nos prepara ya inmediatamente a los días santos, que en estos tiempos particulares nos debe fortalecer para afianzar nuestra adhesión al Señor y nuestro compromiso como comunidad de bautizados y salvados. En la primera lectura, al pueblo que por largos años había soportado innumerables desventuras, el profeta Jeremías le dirigió una amorosa invitación: Reprime tu voz del lloro y tus ojos del llanto, porque hay paga para tu trabajo, volverán de tierra hostil. Jeremías 31:16. Aunque el profeta hace referencia al pecado por el cual el pueblo de Israel fue a Babilonia al destierro, sin embargo se anuncia la respuesta sorprendente del Señor: Mirad que llegan días en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones. Y no es que el Señor se resigne y acomode a las constantes infidelidades de Israel, sino que, como dice Proverbios 13:6, el pecado lleva consigo gemidos de muerte que provocan la ruina a quien lo comete. Por eso Dios responde con el profeta Oseas 11:8-9: ¿Cómo voy a dejarte, Efraín? ¿Cómo entregarte, Israel? Voy a dejarte como Adamá y hacerte semejante a cebollín. Mi corazón está en mí trastornado.
y a la vez se estremecen mis entrañas. No daré curso al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, porque soy Dios, no hombre. En medio de ti yo soy el santo, y no vendré con ira. La ley que se había escrito en piedra había endurecido el corazón. Por eso esa ley, aun siendo justa y santa, porque indica como una señal el camino, sin embargo, estaba destinada al fracaso, pues el hombre es incapaz de permanecer fiel, como dice el mismo profeta Jeremías 10:23. Yo sé, Yahvé, que no depende del hombre su camino, que no es del que anda enderezar su paso. Necesita el hombre una fuerza interior que lo mueva y que lo ayude en su decisión. Por eso rezamos incluso en el Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Por eso Dios piensa una nueva alianza, distinta a aquella del Sinaí. Ya no un conjunto de normas, leyes y prohibiciones, sino un corazón esculpido en el amor que todo lo puede y todo lo transforma. Si antes nos movía el temor que no libera, ahora nos mueve el amor que justifica y hace todo nuevo. Es en el corazón, no ya afuera, donde está el centro y la sede de la voluntad, de las pasiones, del coraje, del conocimiento y la memoria, como dice el libro del Eclesiastés 1:16. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y ciencia. Por eso la promesa que nos trae hoy Jeremías: meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. De ahí que ya sea el mismo Señor nuestro Maestro y nuestro Señor, porque será el Espíritu quien como una fuerza y una luz interior nos esté ayudando a clamar siempre: Abba, Padre. Él nos hace nacer en Dios para no cometer pecado, dice San Juan. Pero si cometemos pecado, uno nos salvará: Cristo. Segundo, en la segunda lectura se nos presenta a un Cristo que en su humanidad no solo nos indica el camino de la cruz, pues para nosotros sería arduo y casi imposible, sino que Él mismo se hace solidario, va adelante, no sin antes afrontar y combatir la tentación de arredrarse a esa tarea que el Padre le ha encomendado. Toda la vida de Jesús, podríamos decir, desde su nacimiento hasta el momento en que expira en la cruz, fue precisamente un momento de pasión, pues el amor por el Padre, por su proyecto, y el amor por el hombre lo hacían negarse constantemente a sí mismo. Y como dice la segunda lectura, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. No de la muerte material, porque como todo hombre y como todos nosotros, tendría que pasar irremediablemente por ella, sino salvarlo de la muerte del egoísmo, de la prepotencia, de la fama y del acomodarse cobardemente a la moral corriente y a todas las insidias del enemigo. Dios lo libró como nos libra a nosotros si sabemos gritar, llorar y clamar en la esperanza para no caer en la tentación. Él mismo lo dice a sus discípulos, Juan 16, 32, 33. Mirad que llega la hora, y ha llegado ya, en que os dispersaréis cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Hoy en esta realidad inusitada y sorprendente, de tantas incertidumbres y temores, de tantos fracasos y desesperanzas, la palabra de Dios se hace más contundente, pues Dios no nos ha abandonado ni nos abandona. Va siempre delante en su Hijo Jesucristo, fortaleciéndonos con la fuerza del Espíritu Santo. Basta solo saber clamar,
porque en su angustia fue escuchado. Basta solo aprender sufriendo a obedecer, pues Jesús ha probado todo aquello que todo hombre experimenta menos el pecado. Por eso, como dice la carta a los Hebreos, se puede compadecer y justificarnos, porque no sabemos lo que hacemos. Cristo mismo, dice el autor de la carta a los Hebreos, ha sido revestido de debilidad, y precisamente esta debilidad hace decir a Pablo: me complazco en mis debilidades, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Tercero, en el Evangelio encontramos un deseo, una exclamación, una invitación. Primero, un deseo que parte de una necesidad de ver. Tal vez estos griegos paganos quieren ver, como todo judío, la gloria de Dios que se manifiesta en el santuario. Sin embargo, su condición de paganos, no pertenecientes al pueblo elegido, aunque eran simpatizantes de la religión judía, se lo impide. Quieren ver a Jesús porque tal vez habrán oído hablar de él y hacen un intento. Buscan a Felipe. Primer momento en el camino de la fe. Siempre debe haber alguien al que debamos buscar, al menos para ver materialmente, pues el deseo nos va llevando poco a poco al encuentro de Jesús. Felipe va donde Andrés y los dos van donde Jesús, con la tarea de presentar a estos inquietos griegos. Pero ese ver material no puede quedarse solo al nivel de la curiosidad o de lo simplemente material y tangible. La fe es algo más interior. Por eso Jesús habla de otro ver más interior, que es el que va formando al hombre nuevo, revestido de Cristo por el Espíritu Santo, que hace comprender el misterio del amor de Dios que se manifiesta en el don de la vida de Cristo en la cruz. Este deseo de ver a Jesús ya es un primer momento espiritual, pues seguramente querían ver la identidad de Jesús, no a la estrella del momento o al famoso. Querían saber si Él podía darles un nuevo impulso a sus vidas. Hoy nos tendríamos que preguntar nosotros: ¿qué buscamos cuando queremos o pretendemos ver a Jesús? ¿Nos mueve un interés espiritual interior que nos lleve al cambio, o simplemente la curiosidad o la costumbre social de cómo nos han enseñado? Segundo, una exclamación: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Esta es la hora en que se podrá ver claramente la identidad de Jesús, cuando mostrará la gloria de Dios, que no se manifiesta en el poder y el dominio que aplasta y subyuga, sino en el amor al extremo, en el amor incondicional, cuando la nueva ley se escribirá en los corazones que estén movidos por el servicio, por el don de la vida, por el morir constantemente al egoísmo, a la envidia, a la corrupción. Pues es en la cruz donde se mostrará el verdadero rostro de Jesús, que es el rostro ensangrentado del amor, fortalecido por la pasión, movido por la misericordia y realizado por la obediencia extrema al proyecto del Padre. Rostro que en la resurrección mostrará a sus discípulos en sus manos atravesadas por los clavos, porque sólo cuando se pasa por la cruz y se vencen todas las insidias del mal y a los enemigos de Dios, que son todas las fuerzas y capacidades del mal que hay en el corazón del hombre, entonces se podrá decir que se vive una vida nueva, que se vive en, por y con Dios. Tercero, una invitación. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. La invitación es clara y sencilla: morir con Cristo, que es morir al egoísmo, al narcisismo, a la prepotencia de creer que nos bastamos a nosotros mismos, que sin Dios lo podemos todo, que somos dueños de nosotros mismos y que podemos decidir con nuestra razón e inteligencia una vida y una felicidad que nos están llevando inexorablemente a la muerte y a la deshumanización.
Hoy la tentación más fuerte que tenemos los cristianos no es tanto la del rechazo a la persona de Jesús y su propuesta, pues siempre estarán ahí. Tal vez sea la de querer vivir una religiosidad y una fe superficial que sustituye a la fe auténtica. Nada de compromiso, de esfuerzo, de preparación. Mucha oración, cultos, celebraciones, aplausos, pero nada del don de la vida, del morir a sí mismo, que comprometa la existencia para la construcción de una comunidad viva, fuerte, segura, permanente y capaz de dar la vida por el Evangelio. Ver el rostro de Jesús implica dejarse involucrar en su proyecto para llegar así a ser un hombre verdaderamente realizado en el amor. La Santísima Virgen María y San José nos ayuden a encontrar el verdadero rostro de Jesús, dando la vida, sirviendo a los hermanos, perdonando a los enemigos, orando los unos por los otros, identificándonos plenamente con la propuesta renovadora de Cristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración a San José del Papa Francisco para el año dedicado a José, Padre y Custodio del Redentor. Salve, Custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz domingo, una feliz semana y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.